Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de La Vista. Hoy un programa dedicado a la niñez y a la adolescencia. Dos etapas de la vida muy difíciles. ¿Y por qué? Primero porque me llegan cientos de preguntas diciéndome, ¿por qué hay más chicos con anteojos en la calle? Y para eso la tenemos a la doctora Claudia Polo, que nos va a explicar si en realidad hay un aumento de la miopía infantil o no en nuestro país y en el mundo. Y en el segundo bloque la vamos a tener a la licenciada Viviana Trani para hablar de adolescencia, de una edad que es tan complicada, tan conflictiva muchas veces, y cómo ayudarlos y cómo apoyarlos. ¿Me acompañan? Y como lo anunciamos en la presentación, está con nosotros la doctora Claudia Polo, que es médica oftalmóloga infantil y de estrabismo, y es médica de planta del Hospital General de Agudos Dr. Parmenio Piñero, y se encarga nada más ni nada menos que el control oftalmológico del prematuro de alto riesgo. Claudia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos por invitarme nuevamente. Realmente esa pregunta que yo dije que nos llega es así. ¿Está aumentando tanto la miopía infantil? Está aumentando mucho en Argentina, más Ajá, en la parte del oriente del mundo, más en la sí, parte de Asia, pero en Argentina empezó a aumentar, especialmente lo estamos detectando después de pandemia por el cambio de vida que han tenido nuestros niños, claro. el encierro, la falta de, obviamente, de aire libre, de juegos al aire Ujú. libre como era lo tradicional, y el uso desmedido de pantallas, ya sea el celular, la tablet, la computadora, la tele. Sí, Eh, toda la tecnología en esos 2 años que nos invadió y nos asfixió de alguna forma, sí, y es muy difícil después sacarlos de allí, ¿no es cierto? así es, generan hábitos que no son saludables, no solo para la visión, sino para todo su desarrollo cerebral. Claro. Actualmente se está hablando que eh, el uso de pantallas en menores de 16 años causa daño en distintas regiones del cerebro. O sea, no es que no veo, me pongo un anteojito y se soluciona, no. Está retrasando maduraciones en áreas específicas del Qué cerebro notable. de los niños y del adolescente. Y además genera conductas adictivas, Adictiva, porque sí. todos sabemos que cuando uno intenta sacarle el celular a un niño, hace un escándalo, Sí, un un berrinche de berrinche aquellos. como si fuera el niño o el adolescente, como Ujú. si no pudiese vivir sin ese aparatito. Sí, sí, es ¿Mm? más, ahora es un castigo sacarle el celular o la tablet, ¿no? Exacto. Por eso yo les propongo es que no se los demos de inicio, cosa que Claro, es muy difícil, yo lo sé, debe ser muy difícil crear niños en esta era tecnológica, ¿no? Con tantos cambios culturales que tenemos, con tantas horas de estudio, con tanto tiempo dentro, con tan poco tiempo dentro de la casa. claro. Pero bueno, hay que animarse, hay que hacerlo, hay que cambiar. Sí, sí, animarse, como vos bien dijiste. ¿Y ante qué actitudes de los chicos los papás o el tutor encargado, ¿no? Tiene que prestar atención y no minimizar eso? Yo intento explicarles a todos los papás desde el control, yo controlo desde bebés a los pacientes, es que la tecnología no está hecha para los niños, que el celular no es un juguete, que no hay que dárselos. Ujú, Cuando ya se empieza a introducir el celular como un juguete porque, ay, me lo pide y se lo doy y se calma, el claro. niño empieza a manifestar síntomas. Generalmente el más frecuente es, se frota los ojos, el ojo se seca, el ojo se pone rojo porque empiezan, pero no sabemos cuándo terminan. Y Claro. sabemos que 15 minutos sin parpadear frente a un celular realmente genera un ojo rojo y un ojo seco. Ujú. Y a la larga viene el trastorno en la acomodación, el trastorno en el alineamiento, tenemos un estrabismo por celular, por pantallas de cerca y la miopía. Es increíble lo que Mm. estás contando. ¿Y tenemos alguna estadística ya en nuestro país con respecto a esto? Estamos trabajando en ellos, no tenemos Sí, estadísticas son difíciles siempre en la Argentina, siempre. sí. En Argentina hay dos estudios que estudiaron la prevalencia de miopía. Uno en gente mayor, en gente profesional, universitaria, que se fue a las empresas y se detectó la miopía y hablaba del 27% de miopía en la población universitaria profesional. Y otro estudio que se hizo en el interior que hablaba de muy baja miopía en niños escolares.
dos poblaciones totalmente distintas. Sí. Está asociada la miopía al exceso del trabajo de cerca, al exceso del estudio, al exceso de la oración en algunos países y al exceso en este momento del uso del celular o de la tablet. Entonces, los niños del campo que no estaban expuestos a tanta tecnología no tenían tantos problemas como esta población de adultos. Pero nos faltan, obviamente, estudios más serios y que abarcan todas las estructuras de la sociedad, no solo a los chicos del interior. Claro, bueno, nos pasaba a nosotros, no solamente por ser del interior, sino por haber vivido en otra época. Yo soy mayor que vos y nosotros vivíamos al aire libre, íbamos a la plaza, salíamos a andar en bicicleta en la vereda y ahora por una cuestión de seguridad los chicos no pueden hacer eso. Y además la mayoría de los chicos hacen esa doble escolaridad, de los niños en edad escolar estoy hablando ahora, y cuando llegan a la casa piden el celular para descansar. Sí, como ocio, tal cual. O si no, voy a cenar con el celular o la tablet. O sea, no cortamos con el exceso del trabajo de cerca, porque en la escuela están estudiando, por lo tanto, están mirando de cerca. Y ese es el factor de riesgo que se ha asociado desde siempre a la incidencia de miopía. Y además se asocian ahora otros, ¿no? El encierro, la falta de luz solar, la falta de juego al aire libre. ¿A partir de qué edad los tenemos que llevar a los niños a un control oftalmológico? Aunque no tengan ningún síntoma, ¿no? La Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil promueve el control antes de cumplir 2 meses de vida. O sea, el recién nacido tiene que tener su examen de reflejo rojo, de estructuras oculares externas y de fondo de ojo. Y eso se va a repetir a los 6 meses y al año. Ese es el submarino amarillo que tiene la Sociedad Argentina. Y después del primer año va a ser a los 2 años y hasta llegar a la edad preescolar, que son los 5 años, entre los 2 y los 3 años y a los 5 años. Estos controles pautados en niños sanos sin antecedentes de enfermedades familiares, porque eso si tienen antecedentes los controles se cambian, tienen que ser reglados. Y la verdad, los pediatras colaboran muchísimo en que se cumplan, trabajamos mucho en los hospitales, pero a veces aún en la parte privada no se cumplen estos controles. Se cumplen, creo yo, más forzadamente a nivel hospitalario, con lo difícil que es el acceso a un turno hospitalario, que a veces en la parte privada. Y llegan tarde. Claro, por eso la importancia de hacer prevención y hacer difusión, ¿no es cierto? Para que los papás, los abuelos sepan que es el recién nacido a los 6 meses, al año, a los 3 años y a los 5 años, siempre que no tengan ningún antecedente. Exacto, como la prematurez, por ejemplo. Por ejemplo, sí. ¿Y a qué edad los chicos pueden empezar a manifestar una desviación de los ojos, lo que nosotros llamamos un estrabismo? En realidad tenemos distintos tipos de estrabismos dependiendo de qué alteración se produzca y genere ese desalineamiento ocular. Tenemos un estrabismo que aparece a los 6 meses de vida, que es el estrabismo del doctor Ciancia, el estrabismo congénito con el nombre de nuestro prócer oftalmológico. Y después, generalmente al año, ya empiezan a aparecer ahora los estrabismos acomodativos, que son los que están relacionados con el uso de la tecnología, porque su acomodación, que es un proceso neurológico, es inmaduro como el niño. Claro. Entonces ahora ya tenemos estrabismos acomodativos que antes veíamos a los 3 años al año de vida. Al año de vida. Al año de vida. Y ya empiezan también los trastornos relacionados con miopía. Porque el niñito que hace al año ya agarra pantalla, ya agarra el celular de la mamá o de la abuela y alguna tablet si es posible del hermano. Claro, antes los juguetes o los móviles que los tomaban de cerca, se los llevaban a la boca, los miraban, los hacían sonar, ahora se transformaron en pantallas, ¿no es cierto? Sí. Y si no lo tiene el celular, lo tiene la mamá al lado, también lo está mirando, lo tiene el hermanito, también lo está mirando. Entonces está absolutamente cautivado por la pantalla, por las pantallas digitales que nos invaden. ¿Ante qué estrabismo, ante qué desviación tenemos que llevarlo en forma urgente al oftalmólogo infantil? Porque muchas veces pasa que dicen, no, está desviando un poquito los ojos, pero me dijeron que después se le pasa solo y no lo llevan a la consulta. Esa frase es enemiga mía. El estrabismo nunca es normal. Los ojos tienen que estar alineados siempre. Obviamente, cuando tienen menor maduración, pueden presentar algunos episodios de pérdida de alineamiento, especialmente un bebé. Claro. Pero
la premisa es, los ojos tienen que estar derechos. Nunca tener estrabismo o alguna desviación ocasional es normal. O sea, que apenas aparezca o se sospecha un estrabismo, tiene que ir. Y el estrabismo más urgente es el estrabismo agudo. El niño que está derecho y de repente, chácate, el ojo se fue para adentro en general y empieza a manifestar visión doble. Ese es un signo de consulta urgente, hay que estudiarlo y generalmente se estudia con neuroimágenes. Por lo tanto, hay que descartar que esté asociado a un aumento de la presión endocraneana o a un tumor en el cerebro. O sea que son cosas serias. Un estrabismo agudo es una conducta de atención urgente. ¿Y ante un traumatismo que son tan frecuentes en la infancia? Nosotros hay muchos traumatismos en los niños, supuesto. Muchos golpes de cabeza, algunos no generan problemas, pero hay que observarlos, hay que hacer un examen completo, obviamente oftalmológico, pediátrico y muchas veces neurológico, y ver si hay casos de estrabismos paralíticos, transitorios, y hay casos que son definitivos. Tengo pacientes que se les ha caído el televisor encima, pacientes que se les han caído puertas encima, y eso genera daño permanente, porque una vez que se rompe el cráneo, sabemos que ahí está el daño directamente al cerebro. Es tan importante todo lo que nos contás y cómo lo decís, súper claro, Claudia. Y el tiempo es muy cortito acá en el programa, pero yo quiero que recalques esa frase que a vos no te gusta. Ningún estrabismo se va a pasar solo. Y nunca, jamás. Todos necesitan consulta. No hay estrabismo normal. El estrabismo nunca es normal. Necesita una consulta. Entonces, cada vez que usted vea su hijo o su nieto que desvía un ojito, que se le va hacia adentro o hacia afuera, poco o mucho, porque no tiene que ser algo tan evidente, cualquier mínima sospecha tiene que llevarlo a la consulta oftalmológica. ¿Y repetimos los controles? Control de recién nacido antes de los 2 meses, a los 6 meses de vida, al año, a los 3 años y a los 5 años. Todo dependiendo de qué antecedentes tenga el niño y la familia. Siempre que sea un niño sano. Exactamente. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias a vos por la invitación. Nos despedimos de la doctora Claudia Polo, médica oftalmóloga de niños y estrabóloga, y nos vamos a una pequeñísima tanda para volver con más a la vista. ¿Sabías que la miopía está aumentando a niveles alarmantes en todo el mundo? Y así es como Internacional desarrolló los anteojos Majestic Myopia, que vemos que tenemos en el centro de lo que es el eje visual la corrección que el niño requiere para poder ver bien, y en la periferia, de forma muy sutil, tiene como un pequeño esmerilado, y eso es lo que genera a nivel de la retina periférica una disminución de lo que es la sensibilidad al contraste, que actuaría como un estímulo para frenar la progresión de la miopía. Si tenés algún familiar con miopía, este es el momento para empezar a hacer algún tratamiento para la miopía. Romano Home Restoration es sinónimo de elegancia y avanzadas tendencias mundiales en amoblamientos y objetos de decoración. Somos una empresa integral dedicada y reconocida por particulares, empresas corporativas, hotelería y empresas constructoras. Importamos destacados muebles espejados, espejos tallados de gran porte y exclusivas arañas.
Bienvenidos a este segundo bloque de A la Vista y como lo anunciamos en la presentación vamos a hablar de adolescencia, una edad de muchos cambios, una edad que necesita la aprobación externa siempre, el apoyo de los padres aunque los adolescentes se encierren, pero nadie mejor que la licenciada Viviana Trani para contarnos de estos temas. Gracias, Viviana, por estar con nosotros. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Un placer. Feliz de que estés acá y con este tema que es tan importante y a veces tan poco tratado, ¿no? Porque la adolescencia es un nicho que los papás de adolescentes quieren que pase rápido, y los chicos pasan por una edad muy difícil donde necesitan tantas aprobaciones de todo el entorno y sin ir más lejos, las redes sociales, que habíamos estado hablando con la doctora Polo de tecnología, Tal cual. y los chicos necesitan likes, seguidores para sentirse valorados, ¿no? Es una etapa del desarrollo complicada, es una etapa donde es complicada tanto para los hijos como para los padres. Es una etapa donde el adolescente, que cada vez es más, la adolescencia se entra cada vez más prematuramente, hoy en día se habla que a los 11 años un niño ya es preadolescente, ¿no? Una etapa muy temprana para el desarrollo cognitivo e incluso físico. Y es una etapa de duelos, ¿no? Es una etapa donde la licenciada Averasturi habla de los 3 tipos de duelos que transita el adolescente. Primero es el duelar ese rol del cuerpo infantil, ¿no? Esa biología que se va desarrollando de una manera abrupta y que no acompaña a su desarrollo mental, ¿no? Lo toman incluso como algo que los inhibe, que les provoca cierta falta de pudor, de repente su cuerpo se desarrolla rápidamente. Después la segunda etapa es el duelo por el rol de los padres de la infancia, ¿no? Esos padres que ya no tratan de manera amorosa como el nene, sino con la típica frase de ya sos grande, ¿no? Esa es una etapa difícil que los padres transitan. Y después es el rol de la infancia, ¿no? Esa etapa donde tienen que asumir responsabilidades de manera paulatina y que no terminan de entender, ¿no? Esas responsabilidades, esa cierta autonomía, es una etapa de la poda neuronal, una etapa donde se empieza a desarrollar de manera abrupta el pensamiento más abstracto, ¿no? Donde generalmente se desarrolla entre los 13 y los 16 años, ¿no? ¿Y cómo es el rol que tienen que tener los padres en la adolescencia? Es un rol de presencia-ausencia, digo yo, ¿no? Es como una especie de... Difícil. Es una etapa donde tienen que empezar a soltarlos, pero estando presentes. Tienen que ser lo que determinamos la torre de control. Esa torre que monitorea de lejos, pero que está, ese lugar que contiene, que asiste, ¿no? Ese lugar que ayuda a los adolescentes a saber que los padres están. Claro, a veces es muy difícil porque los padres trabajan, los dos, y el adolescente llega, se encierra en su cuarto, no quiere que nadie entre, muchas veces no quiere que entren a limpiar el cuarto, quiere comer en el cuarto. Y ahí, ¿hasta dónde el padre puede invadir o controlar o acompañar? Los padres tienen que estar presentes de alguna manera con mucho respeto, ¿no? Porque es verdad que los padres se sienten abrumados y que sienten que no saben cómo insertar en ese nuevo círculo. Es una nueva relación. Hay que romper la relación anterior y de repente aparece un adolescente que tiene que empezar a quitar esa imagen ideal que tiene de los padres para empezar a verlos como son en la realidad. Claro, el papá superhéroe. El papá superhéroe deja de serlo, la mamá también, empiezan a tener defectos. Ese mundo ideal, esos padres idealizados, se deben caer. ¿Por qué? Porque los chicos van a la búsqueda de su identidad. ¿Qué sucede hoy en día? Los chicos tienen que salir del ambiente endogámico, de la casa. ¿Y dónde se sienten más vinculados? ¿Dónde se sienten más seguros, más escuchados? Con sus pares. Con sus pares, sí, tal cual.
¿Qué le pasa a los padres? Los padres se sienten ausentes, afuera de todo ese círculo. Y ahí es donde hay un punto de inflexión. Ahí es donde los padres tienen que resistir esa frustración, porque es un umbral de frustración de los padres, de saber que casi no tienen acceso a sus hijos, de manifestar y de recordar cómo se sentían ellos, ¿no? Porque es una revisión de la etapa de la adolescencia parental. ¿Cómo se sentían esos papás cuando eran adolescentes? ¿Se sentían comprendidos? ¿Se sentían escuchados? Claro. Si esos padres se acercan a los jóvenes desde un lugar de decirle, yo te entiendo porque a mí me pasó, yo te entiendo porque yo estuve en la sensación de incertidumbre, de miedo, de ambigüedad, de inseguridad. Los chicos tienen un estado de vulnerabilidad, aunque no lo demuestren. Sí, no, pero se sienten vulnerables y lo que yo te decía al principio de las redes sociales, hay chicos que hasta se deprimen si ponen una foto y no tienen todos los likes que ellos quisieran, todos los corazoncitos que ellos quisieran, y se fijan en las fotos de otros como si los otros fueran perfectos, y ellos no. Porque están a la búsqueda de la aprobación del afuera. El afuera tiene mucho peso, es una trama vincular fuerte. ¿Cómo se busca un sano equilibrio? Y habiendo formado a un niño, que es una etapa mucho más temprana, ¿no? Con la aceptación del error y de la frustración, ¿no? Claro. Hoy en día los padres tienen una crianza amorosamente tibia. ¿Qué significa? Que de repente es muy difícil para el padre provocar esa espera de la frustración del hijo. Estamos en la etapa de la inmediatez. Sí, Les damos todo. Yo a eso lo veo muy de cerca, que no permiten que se frustre por nada. Exactamente, y es un quieren error. eso y eso lo tienen. No, el no existe. El límite no existe. Es un error porque cuando salen al mundo y cuando se transforman en adultos, la vida adulta no provee todo. No. Hay que aceptar que en algunos momentos hay que tolerar esa falta, sí, ¿no? Sí. Y es mejor que aprendan a frustrarse en casa y no que lo hagan afuera. Esa enseñanza del error, de bueno, no tenés las mejores notas que te gustarían en el colegio, tenés que esforzarte más. De repente la chica que te gusta no responde de la misma manera, bueno, aparecerá otra. Y poder estar y poder escuchar a estos hijos adolescentes sin juzgar. Un error en la cual los padres incurren inocentemente es en el juzgamiento basado en la experiencia. Como yo ya lo viví, como yo ya lo pasé, como ya soy adulto, te lo digo porque sé por qué te lo digo. Sí. Te lo digo porque yo ya lo experimenté. Si no haces esto, te va a pasar aquello. Exacto. Y tienen que hacer un parar y escuchar. ¿Qué necesita decirme mi hijo? ¿En qué está frustrado? ¿En qué se siente abrumado? Que es un poco lo que mostró la serie Adolescencia, ¿no? Que todos quedamos tan impactados. Sí, conmocionados con esa serie. Un hijo muy solo, embuido adentro de una habitación donde todo su mundo era la tecnología, ¿no? Y lo dejó muy vacío. Y es una sensible y delgada línea que los padres tienen que tener en cuenta, que hoy en día tienen que estar como torres de control, tienen que estar presentes aunque no se nos note, tienen que estar escuchando sin juzgar, tienen que estar contándoles sus experiencias para demostrarles que los entienden. No apartarse y decir, es una edad difícil, es una edad que no sé cómo hablarle, cualquier cosa me contesta mal. Cuando contesta mal, está pidiendo una demostración de amor, una demanda de amor, una demanda de escúchame, entendeme. Cuando empiezan a plantear sus decisiones, permitirles que se equivoquen en hábitos saludables, obviamente, ¿no? Claro, está así. Permitir el error, permitir esa cuestión de, bueno, no pasa nada si te equivocaste, no pasa nada si no diste una materia, no pasa nada si de repente el chico que te gusta te dejó.
es parte de la vida, es parte del aprendizaje, es parte de formar una autoestima fuerte. Sí, sí, que tengan la identidad que están buscando, porque están buscando aprobación siempre, como vos bien lo dijiste, y hablar todos los temas, sobre todo hablarlos. Es preferible que conozcan cosas en casa y no que cualquiera le venda espejitos de colores fuera de casa. Exactamente, y hay algo que es fundamental, que lo que no se habla se imita. Nuestros hijos, como yo siempre digo, no nos escuchan, nos ven actuar. Sí. Entonces van a tomar patrones, van a tomar modelos, aunque yo no les hable. Van a tomar lo bueno y lo malo de esas dos figuras parentales. Y eso es algo que los padres tienen que identificar, que aunque no parece que no nos ven, somos sus modelos a seguir. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Nos despedimos de la licenciada Viviana Trani con un tema atrapante, la adolescencia, y la vamos a tener pronto para hablar de la adolescencia tardía, que es un tema que nos llega y nos llega muy de cerca a todos. Nos despedimos hasta la próxima semana, el martes a las 17:30, aquí en A la Vista. Muy buena semana.